Ok, este es el tema, la buena vida. Diga todos conmigo, la buena vida. Esto es una frase que hemos escuchado mucho. Hablamos mucho de vivir la buena vida y tenemos un concepto de lo que es la buena vida que hoy Dios quiere desafiar. Y antes de entrar en él y ver lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia, yo quiero invitarles a que oremos un momento. Padre, háblanos. Que el Espíritu Santo que está aquí en esta reunión nos hable a todos. Y que pueda ser tan clara y tan sencilla tu palabra que ninguno de nosotros escapemos de ella. Por favor, mira mi humanidad, que no te estorbe, sino más bien úsame. Y a través de mi capacidad humana, transmite lo que tú quieras transmitir. Pongo mi limitación en tus manos para que le hables a la iglesia que quieres edificar. Y ese es mi deseo junto contigo, que nos edifiques, incluyéndome a mí. Y que nos permitas entender cuál es el significado de vivir una buena vida y de vivir la vida que tú diseñaste para nosotros. En el nombre de Jesús, oro que nada ni nadie se distraiga ni pierda la oportunidad de recibir lo que tú tienes para cada uno. Y que realmente bendigas este lugar y el salón donde están los niños y cada lugar sea cubierto con tu presencia y pongas en cada esquina del edificio ángeles que nos protejan. Mientras tu palabra corre con libertad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Dios nos dio una bendición a todos nosotros. Y la bendición es que nos dio la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando digo que nos dio la vida, no estoy pensando solamente en los que estamos sentados aquí, ni tan siquiera estoy pensando en todos los cristianos que ahora mismo se están reuniendo en alguna iglesia o ya lo hicieron porque su horario va más adelantado con el nuestro y ya hoy para ellos es tarde de domingo quizás. Pero cualquiera que fue la experiencia, no estoy hablando solamente de los cristianos. Dios le dio el privilegio a los seres humanos, el privilegio de vivir, el privilegio de la vida. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta mañana, en primer lugar, que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Los genetistas, los doctores y todos los que estudian la vida humana en particular saben que la concepción es un milagro. Y que el que se forme vida y el embrión allí sea formado y se geste la vida es un milagro. Alguien diga conmigo, un milagro. Toca a alguien que esté cerca de ti si te da permiso para que lo hagas y dile, eres un milagro. Di junto conmigo, yo soy un milagro. La vida es un milagro. Así que el detalle hoy aquí, o lo importante que quiero señalar, no es la vida en sí, porque la vida nos la dio Dios. Y todos la tenemos, los cristianos y los no cristianos, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Todos tenemos el regalo de la vida. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Y entendamos que cuando habla de buenos y de malos, no está hablando de los que nacieron buenos y de los que nacieron malos, sino de los que Él hizo bueno por pura gracia, aunque son malos. ¿Me hago entender? Digo, por si tú decías, yo soy bueno, que el Espíritu Santo te dé un cocotazo santo en esta mañana, en esta tarde, y te enseñe que no somos buenos. Bueno es Él en nosotros. Así que el tema clave hoy no es la vida que tenemos, sino cómo estamos viviendo la vida que Dios nos dio. ¿Cómo estoy viviendo la vida que Dios me dio? Y esta es la premisa y el principio clave con el cual quiero partir, que si quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar primero tu manera de pensar. Te lo voy a decir una vez más. Si nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, porque en la medida que avanzamos, maduramos, crecemos, y en la medida que como cristianos vamos interactuando y relacionándonos con el Señor, Él nos va mostrando que hay cambios que hacer o que tiene una mejor vida para nosotros. Lo primero que tenemos que entender que para vivir una mejor vida, para que cambie nuestra vida, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Me estoy haciendo entender? Proverbios 23, versículo 6 y la primera parte del versículo 7, dice el proverbio: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo leo una vez más, y si ustedes lo están viendo ahí en pantalla y lo alcanzan a ver, lean conmigo en alta voz. No comas pan
Vamos, juntos leemos. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Primero que tenemos que entender, este proverbio está describiendo un tipo específico de personas. ¿A quién se refiere? No comas pan ¿con quién? Con el avaro. ¿Quién es el avaro? El avaro es el que ama el dinero. Y lo ama tanto que no lo quiere compartir. Ese es el avaro. El avaro ama tanto las posesiones materiales que no las quiere compartir. De esa persona específicamente está hablando. Sin embargo, el principio que maneja al final de lo que leímos es universal. Porque tal el pensamiento en su corazón, así es él. Lo que nos está diciendo el proverbio, quita el ejemplo del avaro y pon el ejemplo del envidioso, y pon el ejemplo del que tiene celos, y pon el ejemplo de cualquier pecado en nuestro corazón y de cualquier descripción de persona. Lo que está diciendo el proverbista es que de acuerdo al pensamiento que rige o gobierna en nuestra mente, terminamos siendo nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que para vivir una vida buena, ¿qué tenemos que tener nosotros bueno? ¿Qué tiene que cambiar en nosotros, iglesia? Es decir, que si queremos vivir distinto, tenemos que pensar diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y esa parece una solución simple, pero es mucho más complicada de lo que nosotros somos capaces de imaginarnos, porque nosotros podemos decir, es fácil. Para vivir una vida diferente, es decir, una vida buena, lo que tengo que cambiar es, ¿qué tengo que cambiar, iglesia? Lo que pienso. Cambio lo que pienso y cambio mi manera de vivir. Pero no es tan sencillo, porque la Biblia nos enseña que a grandes rasgos hay por lo menos dos formas de vivir la vida. Y nos dice la Biblia que nosotros podemos vivir como unos necios, unos tontos, o podemos vivir como sabios. ¿Me hago entender? Y tú puedes decir, sigue siendo simple. Porque ahora yo digo, voy a dejar a los tontos la vida de tontos y yo voy a tomar la vida de sabio. Y decido ser un sabio y vivir la vida con sabiduría. A ver, ¿cuántos dicen, yo quiero vivir la vida con sabiduría? A ver, levanten la mano todos los que digan esto y que digan conmigo, yo quiero vivir la vida con sabiduría. Es más, tú vas a decir conmigo, yo decido vivir la vida con sabiduría. No repitas todo lo que escuchas, aunque te pida yo repetirlo. Porque por mucho que tú decidas, sí, es necesaria una decisión. Pero hoy vamos a descubrir al final que es necesaria también una intervención divina. Y de hecho, quiero leerte este pasaje de Santiago 3, porque decimos, bueno, no voy a vivir la vida de los tontos, voy a vivir la vida de los sabios, pero Santiago nos complica el asunto porque nos dice que hay una sabiduría que es de aquí y una sabiduría que es de allá. Es decir, que aún los que dicen, yo decido vivir como sabios, la sabiduría que están decidiendo vivir es la de la tierra. Pero la del cielo es otra cosa. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no hagas alarde, lo que está diciendo, ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Iglesia, ¿quién es la verdad? Y voy a preguntar una vez más, ¿quién es la verdad, iglesia? Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Cuando tú haces alarde de tu sabiduría, pero en tu corazón no hay mansedumbre, sino que hay celos y hay contención, tú te estás haciendo un alarde o te estás jactando y estás mintiendo ¿contra quién? Estás mintiendo contra Cristo, porque dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. ¿De dónde es esta sabiduría? De la tierra. Y dice más, dice, además de eso, no solamente es de la tierra, esta sabiduría es animal. Alguien conmigo diga, animal. Alguien diga, animal. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos. La lógica humana es animal y vamos a descubrir después por qué. Y por último dice, diabólica. Wow. Tú que te jactas de ser sabio, dice Santiago, muestra por la buena conducta tus obras
en sabia mansedumbre. Porque si hay celos amargos, si hay contención, no te jactes, no alardees, no mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría de la que tú estás haciendo alarde no es la que desciende de arriba, no es la que viene de lo alto, sino que es de la tierra. Y si es de la tierra es animal, y si es animal es diabólica. Porque donde hay celos y contención, dice Santiago, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, diga alguien conmigo, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cuál es la enseñanza principal que nosotros nos llevamos de este versículo que acabo de leer, o de estos versículos que acabo de leer? Que nosotros no somos sabios por lo que hablamos. Nosotros somos sabios por cómo actuamos. Escucha, la sabiduría de arriba es diferente a la de la tierra. Porque Él dice, ¿hay alguno entre ustedes sabio? Muéstrame por tu conducta tu sabiduría. Es decir, que cuando nosotros decimos, esta persona es inteligente, ¿cómo medimos la inteligencia? No la medimos por conducta, nosotros medimos por conocimiento. Porque le hacemos un test de IQ, de coeficiente intelectual, unas preguntas que definieron allí, diseñaron los científicos, y para ver dónde está tu coeficiente intelectual, si tú eres parte de la media, o si tú estás por encima de la media, o si tú estás por debajo de la media y tiene hueco la media. Entonces, de acuerdo a ese estándar que fijaron los científicos, te dicen, eres inteligente, pero una inteligencia mediana. Y cuando te dicen eso eres parte del montón. Tu inteligencia es above, es superior, está por encima del estándar. Tú tienes un IQ elevadísimo. ¿Cómo está midiendo el mundo la inteligencia? Por conocimiento, por lo que conocemos. ¿Y cómo mide la iglesia la sabiduría? No, la iglesia mide la sabiduría por cómo hablamos. El mundo llama inteligente al que conoce, y la iglesia dice, fulano es sabio porque mira a Alex cómo habla. Me dio una clase de cómo manejar el dinero y me enseñó lo que dice la Biblia, y yo te puedo enseñar de manejar dinero todo lo que dice la Biblia. El asunto es cómo lo manejo yo. Y yo puedo venir el siguiente domingo y decirte cómo se maneja el matrimonio de acuerdo a todo lo que dice la Biblia, y tú dices, wow, este sí sabe de matrimonio. El asunto es cómo yo llevo el mío. Y puedo venir el otro domingo y enseñarte de cómo ser padre y enseñarte la mejor paternidad, y tú dices, Alex, experto, doctorado en paternidad. No, eso no me hace sabio en ese tema. La sabiduría viene en cómo soy padre. Porque el mundo mide la inteligencia por conocimiento. La iglesia mide sabiduría por cómo habla una persona. Mas Cristo mide la sabiduría como con nosotros nos conducimos en la vida. Es decir, que para que haya sabiduría de lo alto en mí, no importa lo que yo hable, sino lo que hace falta es como yo vivo. Y esto para mí es un desafío. ¿Sabes cómo Dios me dio esta enseñanza a mí? Corriendo el lunes a las 5:30 de la tarde en un parque cerca de mi casa. Mientras corro, hablo con Dios. Y el Señor comenzó a tratar conmigo, sin Biblia en mano, sin nada, y cada uno de estos versículos me los iba metiendo duro en la mente. Porque con el primero que trata Dios es conmigo, después tiene que tratar con ustedes. Y quiera Dios que así sea en este día. Para hacerme entender que yo me puedo comer la Biblia y decirla de memoria, pero si no la vuelvo vida en mí, lo que estoy haciendo es nada. Exactamente, bla, bla, bla. Entonces, iglesia, di conmigo, hay dos sabidurías. La de arriba y la de abajo. La de abajo es fácil de vivir porque con ella nacemos. Nos mandan a la escuela, nos enseñan matemáticas, nos enseñan un montón de cosas, adquirimos conocimiento. Hoy tenemos Google a la mano, buscamos toda la información que querramos y es fácil hablar de un montón de cosas porque si nos falla la mente tenemos el internet que le decimos. Hoy le decimos Siri o por ahí Alexa. Y estamos usando estos recursos y nos dicen todo lo que nosotros querramos y podemos figurar como inteligentes porque nos escuchan hablar de nuestra inteligencia, porque miden nuestro conocimiento de acuerdo al estándar de sabiduría. Pero el asunto es cómo nos está midiendo el cielo. El cielo nos mide cómo nos conducimos. Y aparte de eso, yo me puedo conducir delante de ustedes tan blanquito como esta camisa.
Usted dice, qué lindo eres. ¿Cómo yo me conduzco delante de Dios en la intimidad? Esos son otros 5 pesos. Eso es otro tema. Porque ahí me está midiendo el Espíritu Santo y nos está midiendo a nosotros. Y ahí es donde se descubre si esta palabra se está volviendo vida o no. Porque déjame decirte algo. Lo que al final el Señor te va a decir en este día es lo siguiente. No importa cuánto llegas a conocer intelectualmente la Biblia y a hablar la Biblia, sino la pregunta que me hace Dios a mí y te hace a ti Dios es esta: ¿se está volviendo vida mi palabra en ti? Por eso Pablo dijo, la letra mata, el Espíritu es el que da vida. Porque mientras yo simplemente tenga interacción con la letra, pero esta no afecte mi vida, yo estoy muerto. Pero cuando esta letra se provoque en mí algo y me lleve a creer en ella y a hacer la vida en mí, en ese momento la Biblia se volvió palabra de vida en mí y yo comienzo a vivir por los principios de arriba y no de abajo. Y hoy en esta mañana tú dices, ay Alex, eso es fácil, entonces ya gracias por lo que me has dicho hasta aquí, ya me puedo ir a mi casa. Porque ahora lo entiendo. En la vida hay tontos y hay sabios. Pero ahora también entiendo que dentro del grupo de los sabios están los sabios de abajo y están los sabios de arriba. Y por lo tanto yo decido en este día ser sabio de arriba. Bye bye Alex, me voy a mi casa. Pero eso no es tan sencillo así. Yo les voy a preguntar a ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Un carbón, por el solo hecho de ser carbón, se va a convertir en diamante? Una ostra, por el simple hecho de ser una ostra, va a producir perlas. No, para que un carbón se convierta en diamante, 3 factores tienen que influenciar en él. Tiene que haber presión, temperatura y tiempo. Es decir, que un carbón tiene que estar enterrado a cierta profundidad para que las placas tectónicas de la tierra hagan presión sobre él. Porque allí en ese lugar, esa presión, combinado con la temperatura del lugar, que tiene no un grado más ni un grado menos, sino la exacta, va a ejercer una influencia sobre ese carboncito. Y luego eso, sumado al tiempo que los científicos dicen que demora miles de años, para que un diamante que tenemos hoy se haya vuelto un diamante. Desde que Dios creó el planeta hasta nuestros días, el proceso de presión, temperatura y tiempo se ejerció sobre ese diamante o sobre ese carbón para que el carbón se convirtiera en un diamante. De la misma forma, entiende esto: tú no producirás la vida de Dios hasta que Él no te meta en sus procesos, que permita a Dios que haya presión, que haya calor, temperatura y que también tú lo vivas a través del tiempo, porque no hay método drive-thru para la vida de Dios en nosotros. Esto no es McDonald's, señores. Porque nosotros queremos resolverlo todo con una oración. Señor, cámbiame, aleluya, amén. O Señor, cambia al otro y al otro. Y pensamos que es así. No, Dios nos mete bajo procesos que son tan calientes como el horno, donde la presión del lugar, de la experiencia donde Dios te mete, te aplasta, como Cristo en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Getsemaní significa prensa de aceite, donde la aceituna es prensada para sacar el aceite. Ahí Dios prensó al Hijo y lo puso a una temperatura especial, en un proceso de tiempo particular, para que la vida de Dios fuera a la cruz y nos salvara a nosotros. De la misma forma, tú que le dijiste, Cristo, sé el Señor de mi vida, te sometiste al proceso del Espíritu Santo, y va a venir fuego, y va a venir presión, y va a durar tiempo. No, pero pastor, tú me dijiste que ibas a hablar de la buena vida. Es que no hay buena vida en Cristo si no hay muerte. Porque nosotros somos parte de una generación hedonista. Esa idea griega del hedonismo. ¿Cuál es el hedonismo? Todo lo que me produzca placer, todo lo que me parezca bueno, todo lo que me agrade, todo lo que me produzca satisfacción es bueno. Nos convertimos al cristianismo y traemos la misma filosofía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que me hace bien. Si me agrada, si es bueno para mí, si me favorece, es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es la que le da gloria al Padre y bendice por lo menos a una persona más fuera de ti. Y en el proceso, tal vez Dios nos permita pasar por situaciones estresantes para nosotros, transformadoras, dolorosas, pero créeme que al final verás la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor Jesús. Verás la gloria de Dios. Las ostras producen perlas, sí es cierto. Pero ¿saben cómo se producen las perlas?
Cuando los vientos marinos arrastran los granitos de arena y estos comienzan a golpear a esa ostrita y esta tiene que finalmente abrirse y entran a toda presión por el viento los granos de arena que producen una herida en la barriguita, por decirlo de alguna forma, de la ostra. El resultado de la herida es que se brota el nácar, una sustancia protectora y cicatrizante. Ese nácar envuelve los granos de arena y los convierte en una perla, en un proceso de tiempo no muy corto, largo. Así que cada vez que tengas una perla costosa, no las falsas que venden ahí en la tienda de los chinos, sino las de verdad, las que cuestan dinero, esa es el producto de una herida. Una perla es una herida que cicatrizó. Una perla es una herida que se curó. Entiende esto, tú vas a ser una perla en el reino después de muchas heridas que el Espíritu Santo te cicatrice. Tú vas a ser un diamante en el reino de Dios después de mucha presión, de mucha temperatura y de mucho tiempo en el que Dios te procese, no para que te vaya bien a ti, sino para que la vida del Hijo sea formada en ti. A ver cuántos se saben Romanos 8:28. Porque todas las cosas ayudan a bien. ¿No te lo sabes, iglesia? Debieras sabértelo de memoria. Porque todas las cosas, ¿a quiénes? Bla, bla, bla. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? Versículo 29. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que lo que Dios está queriendo en tu vida no es necesariamente que te vaya bien de acuerdo al estándar hedonista del mundo, de la mentalidad del placer, de la mentalidad del disfrute, sino Dios quiere que todo te salga para el bien tuyo, para producir a Cristo en ti. ¿Alguien diga amén? No, yo sé que esto no provoca amén, yo tengo que provocártelo porque lo que yo te estoy diciendo no es la buena vida de 3 declaraciones, 1000 billetes te van a caer de a 100. No, yo sé que no. Ok, Daniel, me acompañas leyendo estos versículos que te pedí. Ahora voy a empezar a predicar, lo demás era una introducción. No se asusten, si tengo que parar en unos minutos lo hago y seguimos la semana que viene. Pero quiero que leas ahí, 1 Corintios 12, 6 al 16. 2, capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Voy a dejar que ustedes aplaudan. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, alguien diga, más nosotros, diga la iglesia, los nacidos de nuevo, los que tienen a Cristo en su vida, digan, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Seguramente lo único que entendiste de lo que él leyó, 10 versículos del 6 al 16, lo único que entendiste, igual que yo, fue lo último que leímos. Porque esto no es un pasaje para leerlo y entenderlo fácil. Pablo escribía muy complicado.
Por eso Pedro, cuando habla de Pablo, dice, y también el hermano Pablo, aunque a veces es muy difícil de entender, habló de estas cosas. Como diciendo, ahora yo se las voy a poner fácil, porque Pablo lo complicó todo. Porque Pablo tenía una cabeza inmensa, de hecho lo describen bajito y cabezón, porque tenía un cerebro grande. Y hay cosas que él recibió de Dios, que las vio en el cielo inclusive, cuando Dios lo llevó, que nosotros no las vamos a entender en la tierra. Pero lo único que yo me llevo claro al final, claro, no es lo único de lo que voy a hablar. Hay 3 cosas que Dios me da de este pasaje, que no las voy a hablar todas hoy, me voy a quedar en la primera parte nada más. Pero lo que sí tengo claro es que el Señor nos dio a nosotros, aunque el mundo no entiende muchas cosas, el Señor nos dio a nosotros, los que creemos en Cristo, nos dio la mente del Señor. Alguien diga conmigo, la mente del Señor. Para vivir diferente, tenemos que pensar diferente. Amén. Porque según el hombre piensa en su corazón, tal es él. Hay 2 clases de vida, la de los tontos y la de los sabios. ¿Es cierto? Pero luego descubrimos que hay sabios de la tierra y sabios del Señor. ¿Cómo puedo ser yo un sabio del Señor? Cuando la mente de Cristo es activada en mí. Yo soy un carbón que si vivo el proceso del Espíritu Santo va a salir un diamante. Es decir, en potencia la vida del Hijo está en mí. Pero para que la vida del Hijo potencialmente en mí se manifieste y gobierne mi vida, yo necesito vivir los procesos del Espíritu Santo para que entonces la mente de Dios, el Hijo, gobierne mi mente y ya yo deje de pensar tan natural, tan humano, tan animal, tan diabólico como lo he hecho hasta el día de hoy. ¿Alguien diga amén? ¿Lo entendieron? Porque si no, no digan amén. No digan como papagayo lo que yo les pido hacer. Digan lo que realmente les sale del corazón. Entonces, lo primero que quiero que en este día nos llevemos, la semana siguiente, los que estén, continúo con esto. Pero lo primero que quiero resaltar es lo siguiente, de acuerdo a lo que leímos. Versículo 6. Sin embargo, alguien diga conmigo, sin embargo. Pablo viene estableciendo un contraste entre las sabidurías del mundo, etcétera, etcétera. Y dice, sin embargo, diga a alguien, sin embargo. Hablamos sabiduría, ¿entre quiénes? Hablamos sabiduría, ¿entre quiénes? No sé si cerraste la Biblia, pero el versículo 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, es decir, no de esta vida, no de esta realidad humana, ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? William de Inglaterra. No está hablando de ellos, está hablando de los entendidos, de los sabios, de los inteligentes, de los que tienen renombre, de los que tienen preeminencia, de los que le dijeron, tu IQ is above. Tu inteligencia está por encima de los demás. Tú no eres de la media, tú tienes una cabeza grande, tú eres inteligente. Dice, pero la sabiduría que yo hablo, dice Pablo, es para los maduros, va por encima de los inteligentes. Es decir, que yo saber matemática, conocer física, conocer química, conocer biología, conocer geografía, tener clara la historia universal, no me permite entender la palabra de Dios. Mi tía tenía 3 doctorados y yo 17 años y ella me decía, siéntate por favor y explícame la Biblia, que no la puedo entender. Era inteligente, de acuerdo a los estándares del mundo y a la descripción bíblica, tenía una mente para esta tierra exageradamente grande. Pero en términos espirituales no podía entender, era una niña. En términos espirituales no podía comprender la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo deja esto bien claro y quiero que te lo lleves contigo a tu casa hoy, que la sabiduría divina solo la manejan quienes la entienden. La sabiduría de Dios solo la puedes manejar cuando la entiendas. Alguien diga conmigo, solo puedo entender a Dios a través del Hijo. Por eso, si la sabiduría de Dios solo la manejan quienes la entienden, quien nos la da a entender es el Hijo de Dios. Por eso personas con 3 años nada más de escuela, 3er grado de primaria en escolaridad, tienen una sabiduría del cielo y te hablan la palabra de Dios y te bajan el cielo a la tierra y tú dices, ¿cómo es posible que este hombre apenas sepa leer, apenas sepa escribir y el cielo me tocó a través de este hombre? Y yo lo he vivido en carne propia. Yo tuve 2 semanas consecutivas por eventos en la vida de 2 hermanos que queríamos en común, que fueron llamados por el Señor, y nos trajimos de Santo Domingo al pastor Porfirio. Estuve en mi casa 1 semana, se regresó y en el mismo fin de semana tuvo que volver por otro funeral que volvimos a celebrar, y estuvo 2 semanas con nosotros y se sentaba a la mesa a comer con nosotros. El hombre no ha estudiado mucho, aprendió a leer la Biblia hace unos años en la escuela leyendo la Biblia. No sabía leer, le dieron clases para leer a través de la Biblia. Y apenas lee la palabra de Dios.
apenas fue a la escuela, todavía está estudiando, porque tuvo que renunciar a los estudios para mantener una familia de numerosos hermanos. No porque no fuera inteligente, sino porque no tuvo oportunidad, porque no había recursos financieros. Pero ese hombre tiene una sabiduría del cielo que yo me quito el sombrero. Yo le digo, hable usted, que yo callo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del cielo no la manejan los inteligentes, la manejan aquellos a los cuales el Hijo se les ha revelado y tienen una intimidad con Él que les permite entender los secretos del cielo. ¿Alguien diga amén? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, porque aquí en el versículo 6 dice que él habla sabiduría entre quienes, entre los maduros. Alguien diga conmigo, entre los maduros. No el maduro de Venezuela, entre los maduros espiritualmente, ¿ok? No se me distorsione la cosa. No. Digo, dice Pablo, yo hablo de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjense la expresión, entre los que han alcanzado madurez. ¿A quiénes les hablo sabiduría? A los que alcanzaron madurez. No dice a los que nacieron siendo maduros, a los que ya eran maduros, a los que de manera intrínseca se les generó la madurez. No, a los que alcanzaron madurez, porque la madurez se alcanza ¿de qué manera? Por los procesos de Dios, por las pruebas en las que te mete, por ver a Dios detrás de cada circunstancia. Te enfermaste, esta enfermedad realmente es para la gloria de Dios. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su madre, o su padre, o su mamá, o él mismo para ser ciego? No es sus padres, no es él. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. El mundo busca culpables de las enfermedades, Dios busca la gloria. Estás en una ruina financiera y eres un hijo de Dios e hiciste las cosas bien. No es necesariamente porque haya culpable, es porque el Padre te puso en la prensa para probar quién es más importante, el billete o él. Estás tomando medicina y estás bajo un diagnóstico médico y tú dices, sáname, Señor, como Pablo le decía, sáname, quítame este aguijón, y el Señor no lo quita. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Si me enseñaron a declarar sanidad y no funciona, si me enseñaron a orar por esto y no funciona. Es que Dios a veces, como dice Pablo, te mete en procesos necesarios para que tú entiendas que un cuerpo enfermo a veces le da más gloria a Dios que uno sano. Y no estoy glorificando la enfermedad, estoy diciendo que la enfermedad es transitoria y aún ella va a servir para los propósitos de Dios. Es decir, que cuando tú entras a Cristo, la mentalidad de la buena vida, de que la buena vida es que haya mucho dinero, mucha salud, mucha prosperidad, el que tú puedas en 180 días darle la vuelta al mundo, que todo te vaya bien, que se enfermen los demás, que se mueran los otros, que le pase a aquel, pero que a ti no te toque. Mi querida familia que está aquí en este día espiritual, entendamos esta verdad. Cristo no nos trajo a Él para que nos vaya bien de acuerdo al estándar del mundo. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La vida en Cristo no es ajena a los problemas, la vida en Cristo es por encima de los problemas. Lo cual quiere decir que los problemas te tocarán, pero tú los verás de acuerdo al lente divino. Y esa es la mentalidad madura que Dios quiere regalarte. Porque si no, serás de los que creen por un tiempo mientras todo te va bien, y cuando se te enferme el hijo, o cuando se te caiga la finanza, o cuando te boten del trabajo, o cuando venga la crisis financiera, le vas a decir a Cristo, me fallaste, porque el Cristo que te presentaron es un Cristo que resuelve problemas. Pero cuando tú estás en Él y has madurado en Él, tú en el medio del problema, en el medio de la enfermedad, en el medio de la pérdida, en el medio de la circunstancia, tú dices, mi Señor, no entiendo por qué lo estoy viviendo, pero lo que sé es que si lo estoy viviendo, tú me sacarás de este proceso mejor que como entré, y esto será para tu gloria. Alguien denle un aplauso al Señor. A lo mejor llevas 20 años en el Señor y hay un montón de sueños que no se te han hecho realidad. Y comienzas a decepcionarte y a frustrarte. Padre, ¿cómo es posible que te sirva, que venga a la iglesia, que diezme? Hello, iglesia, despierta. Tus diezmos no compran el favor de Dios. Eso es doctrina barata, de evangelio barato. Tus diezmos no compran el favor de Dios. El favor de Dios lo compró una cruz. Y no quiere decir que en un momento especial yo le diga a Dios, Señor, voy a entregar esto. Eso es entre Él y yo, pero no lo estoy haciendo para comprar su favor. Lo estoy haciendo en agradecimiento porque Cristo compró el favor de Él para mí. Alguien alabe a Dios. Porque esa teología de torcerle el brazo a Dios no existe.
No es nosotros torciéndole el brazo a Dios, es Él torciéndonos el brazo a nosotros. El maduro en el reino no es el que juega con Dios como si fuera el genio de la lámpara. El maduro en el reino es el que se somete a Él y le dice: hágase tu voluntad, Rey de mi vida. Y te van a salir lágrimas y no vas a entender muchos procesos, pero vas a decir como Pablo en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí, señalando a los niños, Pablo establece un principio de madurez. Cuando era niño, ¿cómo hablaba? Como niño. ¿Cómo pensaba? ¿Y cómo juzgaba? ¿Y cómo habla, piensa y juzga un niño? Pensando en él. Sí, cuando yo era niño, yo era el dueño de la pelota y ya me sacaban del juego porque había perdido, me llevaba la pelota porque era mía. Y lo hacían los demás también. Y era un desquite total. Hoy me llevo la pelota, es mía. Si no me dejan jugar, me voy. ¿Cómo yo juzgaba, cómo pensaba y cómo actuaba? Como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Quiere decir que Pablo está diciendo: los niños son egoístas, están centrados en sí mismos, solo miden la vida a través de lo que les hace bien a ellos. Pero cuando tú entras a la madurez espiritual, ya no piensas más en ti. Ya no piensas solamente en ti, ya no estás centrado en ti, sino que Dios te mueve a pensar que le da la gloria, en primer lugar, a mi Padre. ¿Esto te da gloria a ti? Y en segundo lugar, ¿esto aparte de mí bendice a alguien más? Y esto no es algo que yo pueda producir de forma natural. Esto no es algo que yo pueda escoger. Escojo la vida sabia. Hoy con el pastor hice 3 declaraciones. Voy a ser sabio, sabio y sabio. Y yo te digo: vas a ser tonto, tonto, tonto. Y perdóname que te lo diga. Porque esto no es por repeticiones de papagayo. Esto es por un trato que no lo provocas ni tan siquiera tú. Lo único que tienes que ceder la voluntad. Decirle: Señor, aquí estoy. No entiendo todo lo que me están diciendo hoy en la iglesia, pero una cosa sí entiendo. Quiero ser maduro, para que por medio del proceso de madurez el Hijo sea manifestado en mí y yo pueda vivir libre de lo que me quita la paz. Hay algunos que se desvelan porque no tienen dinero y hay algunos que se desvelan porque tienen dinero. No entiendo. Se desvelan porque quiero tener dinero, porque no tengo dinero. Y el otro se desvela: que no me quiten el dinero que tengo. Pero cuando tú digas: no se importa lo que tengo o lo que dejo de tener, tengo a Cristo. Y donde esté mi corazón estará mi tesoro. O donde esté mi tesoro estará mi corazón. Que sea Cristo nuestro tesoro. Hermanos, eso no es de forma natural. Eso no sucede por venir a la iglesia. Eso lo implanta el Espíritu Santo.